Buenas tardes muchachos, vamos a comenzar entonces con el tema de lógica de programación, taller 1 y 2. Es muy importante antes de empezar que tenemos que tener en cuenta que este tema número 6, que es de lógica y programación, tiene 7 talleres. Vamos a empezar con la lógica inicial, que es la más básica. Lo primero que todo tenemos que mirar es cuál es el concepto que nosotros tenemos que tener sobre lógica de programación. La lógica de programación es la forma de cómo usted escribe un programa de computador, es decir, cuál es su técnica. Para poder desarrollar un programa que soluciona un problema utilizando la lógica de programación, es necesario que tengamos en cuenta los 4 pasos fundamentales antes de empezar a codificar. Es decir, todo lo que nosotros hagamos a qué lenguaje de programación lo vamos a pasar. Teniendo en cuenta que nosotros vamos a trabajar es un lenguaje de programación estructurado, no orientado a los objetos. De los pasos que tenemos que tener en cuenta nosotros para poder dar solución a un programa informático son los siguientes. 1. El algoritmo. 2. Hacer el pseudocódigo. 3. Diseñar el diagrama de flujo. Y 4. Hacer la prueba de escritorio. En este momento no es que se utilice mucho, pero de todas maneras, para que ustedes tengan en cuenta que antes de sentarse a codificar en cualquier lenguaje, es muy conveniente que haya hecho estos 4 pasos. Eso que le permite a usted garantizar que los errores que va a tener en la programación son mínimos. Vamos a empezar a explicar cada uno de ellos. A ver, ¿qué es el algoritmo? Pues inicialmente un algoritmo es una sucesión ordenada de pasos, de procesos o de instrucciones cuya función principal es dar solución a un determinado problema. Los algoritmos permiten describir claramente una serie de instrucciones que debe realizar el computador para lograr un resultado efectivo. Entonces, es muy importante que ustedes empiecen a definir realmente, en primera instancia, el algoritmo. Necesitamos crear un programa que calcule el promedio entre 3 números. Es decir, yo como usuario le voy a dar 3 números al computador, le voy a digitar 3 números y él me debe decir cuál es el promedio de los 3 números. Entonces vamos a empezar así. Acuérdense que dijimos que el algoritmo es una sucesión de pasos organizados. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer nosotros para poder hacer este ejercicio? Lo primero es que debemos de saber el primer número. En segunda instancia, el segundo número y el tercer número. Ustedes dirán, pero ¿qué lógica es esta? Sí, después de que vamos a desarrollar programas más avanzados se van a dar cuenta que es lógico lo que estamos haciendo. Después de que usted tenga presente los 3 números y se los ingresó al computador, es muy importante entonces hacer el cálculo, que ese es el promedio, porque fíjese bien que el ejercicio me dice que debo de realizar el promedio de los 3 números. Y por último, pues apenas el computador ejecute dicho proceso, me debe entregar el resultado. Esos serían los 5 pasos dentro del algoritmo. Ahora, ¿cuál es el segundo paso? Crear el pseudocódigo. Para eso tenemos que definir qué es el pseudocódigo. El pseudocódigo es una palabra compuesta, es decir, de 2 términos. Uno que es pseudo, que significa algo que no es original, que es una imitación, y de un código, que significa que es una serie de símbolos que forman parte de un proceso o sistema al cual se le ha determinado un valor. Por lo anterior se puede decir entonces que el pseudocódigo, ¿qué es? Es una descripción del algoritmo y que al pasarlo debe tener unos términos que sean entendibles para el programador y no para la máquina. Es decir, cuando nosotros hicimos el algoritmo, colocamos, por ejemplo, primer paso, saber el primer número. Vamos a mirar que ese saber lo podemos cambiar por otros términos. Y al final, cuando dijimos dar resultado, pues, debemos de utilizar otros. Por ejemplo, imprimir el resultado. Vamos a mirar el ejemplo. Entonces, acuérdese muy bien el concepto de pseudocódigo, que es la descripción del algoritmo. Por lo tanto, tenemos que coger el algoritmo y convertirlo. En primera instancia, un pseudocódigo siempre tiene inicio y fin. Entonces, empezamos con el inicio. Miren ustedes, observen que cuando hicimos el algoritmo colocamos saber el primer número. Aquí vamos a cambiar esa palabra saber por lea. Entonces, lea número 1,
lea número 2, lea número 3 y luego ejecutamos el promedio y decimos que el promedio es el número 1 más el número 2 más el número 3 dividido por 3. Y por último, imprime el promedio y el fin. Entonces observen que no es sino pasar el algoritmo al pseudocódigo. Vamos a mirar el tercer paso, que sería un diagrama de flujo, pero antes de eso tenemos que tener en cuenta unos conceptos muy básicos sobre lo que es variable y constante. Para yo hacer una programación o yo realizar un programa de computador, tengo que tener muy claro qué es una variable y los tipos de variables que existen. Entonces vamos a mirar. En primera instancia, ¿qué es una variable? Son espacios reservados en la memoria que, como su nombre lo indica, pueden cambiar el contenido, es decir, varían de acuerdo al ejercicio o de acuerdo al problema que yo tengo a lo largo de la ejecución de un programa. Es decir, puede ser que dentro del mismo programa empiecen a variar o a cambiar esto. Un ejemplo muy claro es una lista de estudiantes en un colegio. Si yo voy a hacer un programa de cómputo que me sistematice la matrícula de un colegio, tengo que tener en cuenta una variable que es el nombre del estudiante. Y fíjense ustedes que cada vez que yo voy a ingresar un estudiante, esa variable nombre va a cambiar. Por eso es que tengo el concepto de variable, porque ahí es donde va a guardar la información. Una variable, como ven ahí, corresponde a una reserva en la memoria principal del computador, es decir, donde él guarda los datos. Si nosotros hacemos un programa que no guarde datos, realmente el programa es obsoleto. Existen realmente tres tipos de variables o tres tipos de datos, que son los lógicos o booleanos, los caracteres o tipo texto y los numéricos. Sin embargo, cuando yo voy a definir, existen una gran variedad de variables que, dependiendo del programa que yo estoy desarrollando, pues necesito saberlos. Algunas de ellas son estas. Por ejemplo, un tipo de variable carácter o texto, que es cuando el computador va a guardar datos alfabéticos. Un tipo de dato numérico, ojo, pilas con esto, que aquí los estudiantes tienden mucho a confundirse. ¿Por qué? Porque dicen que eso es numérico cuando tiene números. Por ejemplo, voy a ingresar un número de teléfono. Entonces, ¿qué sucede? Los estudiantes dicen, es tipo numérico porque obviamente el número de teléfono consta de números, pero realmente es un tipo texto, porque cuando sé yo que una variable es numérica, cuando voy a hacer operaciones matemáticas con ellas, ojo, muy importante eso, solo defino una variable numérica cuando voy a realizar operaciones matemáticas con ellas. Otro tipo es el alfanumérico, que es la combinación entre letras y números. Los booleanos, que son datos que pueden ser verdaderos o falsos. La OLE, que cuando yo hablo de bases de datos y voy a guardar, por ejemplo, una imagen, un video, un sonido, etcétera, debo definir una variable OLE, que de pronto en estos momentos también se puede decir OLE o general. Hay variables de tipo fecha, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, dependiendo de lo que yo voy a almacenar, hay un tipo de variables. Estos son los más comunes y los que nosotros vamos a necesitar inicialmente. Entonces, teniendo en cuenta ya lo que es el concepto de variable, entonces hay que seguir con los pasos para desarrollar el trabajo. Ahora, muy bien, ¿y qué es una constante? Pues es lo contrario de la variable. Es algo que no cambia, algo que siempre va a permanecer. Entonces, es decir, una constante es un espacio de memoria que me va a guardar un dato que dentro de todo el programa no me va a cambiar. Luego que ya tengo el algoritmo y tengo el pseudocódigo, entonces voy a pasar a hacer el diagrama de flujo. ¿Qué es el diagrama de flujo? No es más que la representación gráfica del algoritmo a través de diferentes símbolos. Es decir, hice el algoritmo, lo convertí a pseudocódigo. Ahora el pseudocódigo lo voy a convertir a diagrama de flujo a través de unos símbolos. Estos son los más básicos, pero existen muchos. Los que vamos a utilizar son estos. Este primero indica el inicio y el fin del algoritmo. El cuadro rectángulo lo estoy utilizando para dar datos de entrada. Es decir, cuando en el pseudocódigo aparezca el término lea, entonces voy a utilizar esto. O cuando voy a hacer un proceso, como en el ejemplo que hicimos ahorita de realizar un cálculo de un promedio, entonces también utilizo este símbolo.
El rombo lo utilizo cuando voy a hacer condiciones, es decir, lo que en programación se llaman estructuras selectivas, que pueden ser verdaderas o falsas. Y el semicuadro es utilizado para dar resultados. En el ejercicio que estamos haciendo solamente vamos a utilizar estos 4 elementos. Obvio que hay otros, por ejemplo la flecha, que me va a indicar el sentido del algoritmo, para qué dirección cojo. Hay unos que son círculos que son conectores, es decir, si no me cabe el algoritmo en una estructura, debo continuar en otro, entonces debo de hacer una conexión entre los dos diagramas, pero eso más adelante se van a ver. Vamos a hacer el ejemplo. Acuérdense que el ejercicio era hacer un programa que me calcule el promedio de 3 números. Listo, entonces vamos a mirar. Inicialmente, entonces ahí está el inicio. Miren, en el pseudocódigo decía leer el número 1, leer el número 2, leer el número 3. Esos son datos de entrada. Por lo tanto, utilizo el rectángulo para eso. Hay algunos que utilizan 3 rectángulos. Un rectángulo para leer el número 1, otro rectángulo para leer el número 2, otro rectángulo para leer el número 3. Independiente. Aquí, por ejemplo, me quedaron al revés. Lea el número 2, lea el número 1, lea el número 3. No importa. Lo lógico de pronto hubiera sido que coloque 1, 2 y 3, pero no importa. ¿Por qué? Porque el orden de los factores no me va a cambiar el resultado. O sea, no hay ningún problema. Luego de que entre los datos, acuérdense que hay un proceso. ¿Y qué es el proceso? Es realizar el promedio como tal, es decir, el computador internamente coge el número 1, le suma el número 2, le suma el número 3 y a ese resultado de esa suma lo divide por 3 y luego, por último, me imprime el promedio. Y estará el fin, que con eso es que termino ya el diagrama de flujo. Entonces mire hasta dónde llegó. Entonces, ahora seguiremos con el otro punto, que es la prueba de escritorio. ¿Qué es la prueba de escritorio? La prueba de escritorio es hacer una simulación como si el programa ya estuviera en ejecución, con el fin de garantizar el funcionamiento del mismo. Es decir, cuando ya tengamos todo listo, hacemos una simulación de tal manera que podamos depurar los errores que más podamos con el diagrama de flujo. Para ello tenemos que hacer una tabla teniendo en cuenta las variables de entrada, de proceso y de salida, es decir, los datos que entregó el usuario, los procesos internos que hizo el computador y los resultados que entregará una vez finalice ese proceso. Tengamos en cuenta que dentro del ejemplo que estamos haciendo tenemos variables que son 3 números, el proceso que es un promedio y el resultado. Entonces, a su lado derecho les coloqué el diagrama de flujo con el fin de que hagamos la prueba de escritorio siguiendo ese diagrama. Entonces, mire, supongamos lo siguiente. Fíjense que tenemos las 3 variables, número 1, número 2 y número 3. Tenemos un proceso que es el promedio que va a realizar el computador y la salida que es el resultado final. Entonces me voy a inventar unos números. Por ejemplo, la variable número 1 va a tener el 4. En la variable número 2 voy a digitar el 5. Y en la variable número 3 voy a digitar el número 6. ¿Qué va a hacer internamente el computador? Va a sumar 4 más 5, 9, más 6, 15. Lo va a dividir por 3 y en promedio me va a colocar 5. Por tal motivo, el resultado que me va a entregar es el 5. Hagamos otra simulación. Leamos el primer número, 8. Leamos el segundo número, 32. Leamos el tercer número, 5. Sumemos 8 más 32, 40, más 5, 45, dividido 3, 15. Por tal motivo, el resultado que me va a entregar el computador es el número 15. Simple. Bueno, muchachos, ahora que ya tenemos los conceptos básicos, hagamos un ejemplo. Miremos que de pronto nos piden diseñar un programa que calcule el área de un triángulo. Vamos a mirar cuáles son los 4 pasos que tenemos que hacer. No se les olvide que son algoritmo, pseudocódigo, diagrama de flujo y prueba de escritorio. Para darle solución a este ejercicio, empecemos entonces haciendo el algoritmo. ¿Qué necesitamos saber nosotros para hallar el área de un triángulo? Primero, saber la base del triángulo. Luego,
saber la altura del triángulo. Tercero, realizar la fórmula para saber el área del triángulo. Y por último, dar resultado a la fórmula del triángulo. Dentro del pseudocódigo, no se les olvide que el pseudocódigo es hacer el mismo algoritmo, pero teniendo en cuenta unos términos específicos. Y que todo pseudocódigo empieza con un inicio. Luego dice, crea la base, crea altura. Posteriormente pasamos a hacer la fórmula. No se les olvide que la fórmula dice que el área de un triángulo es igual a base por la altura dividido 2, que incluso la tenemos ahí en una imagen. Y por último, imprima el área y el fin de nuestro pseudocódigo. Tengan en cuenta que base, altura y área vienen a ser las variables de nuestro ejercicio. Y no se le olvide que una variable es un espacio de memoria que guarda información que va a variar en determinados momentos. Luego del pseudocódigo hacemos el diagrama de flujo. El diagrama de flujo entonces está compuesto por inicio, su representación. Le da la base y le da la altura, como son datos de entrada, utilizo el rectángulo. Área es igual a base por altura dividido 2, el rectángulo, porque es una fórmula matemática y no se les olvide que el rectángulo se utiliza para entrar datos y para hacer cálculos. Por último, imprima el área. Ese imprima es con ese símbolo que es medio rectángulo. Y al final, el fin. Y quedaría nuestro diagrama de flujo. Luego el diagrama de flujo tenemos que hacer la prueba de escritorio. No se le olvide que la prueba de escritorio es una simulación del programa de tal manera que podamos mirar si está funcionando bien. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Las variables de entrada en este caso son base y altura. La variable de proceso en este caso es el área. Y la salida, que es la misma variable de proceso porque fue donde se hizo el cálculo y donde se guardó la información. Hagamos un ejemplo. Supongamos que yo voy a ingresar el algoritmo el número 4, la altura va a ser el 5, ¿a qué va a equivaler el área? Entonces dice que área es igual a base por altura, o sea, 4 por 5, 20, dividido 2, 10. En conclusión, el área del triángulo es 10. Otro, base 8, altura 10, 10 por 8, 80, dividido 2, 40. En conclusión, el área de nuestro triángulo, en este caso, va a ser 40. Hasta ahí es el taller número 1 y número 2 para el tema número 6 de lógica de programación. Muchas gracias.